En esta segunda unidad de termodinámica vamos a ver las propiedades PVT, presión, volumen y temperatura de las sustancias puras. Empezamos por definir lo que es una sustancia pura. Vamos a considerar que son sustancias con composición química fija en cualquier punto del sistema. Entonces, como primer ejemplo les pongo un recipiente que contiene nitrógeno como único componente. Esto sería una sustancia pura. Como segundo ejemplo les pongo aire. Nosotros sabemos que el aire es una mezcla de varios gases. Sin embargo, como la definición acá dice que nos vamos a referir a sustancias puras como la composición química fija en cualquier punto del sistema, el aire, al tener una composición química homogénea en su fase gaseosa, va a poder ser considerado sustancia pura. Por otro lado, tenemos el ejemplo de un sistema que tiene en equilibrio líquido y vapor, o sea, dos fases diferentes de agua. En este caso, otra vez, si bien tenemos dos fases diferentes, a medida que nos movemos de una fase a la otra, nos vamos a estar moviendo por un contenido de 100% agua en las dos fases. Por lo tanto, otra vez, si bien tenemos dos fases, tenemos una sustancia pura. Y por último, el ejemplo del aire en equilibrio su líquido y su vapor. ¿Qué va a pasar acá? El aire líquido va a tener mayor presencia de los componentes menos volátiles, o al revés, el aire en su fase gaseosa va a tener una mayor presencia de los componentes más volátiles. Esto hace que al pasar de la fase líquida a la fase gaseosa cambie la composición. Entonces, en este último ejemplo no vamos a poder estar hablando de una sustancia pura. En la primera presentación les hablé del postulado de estado. El postulado de estado es empírico, ¿sí? Y a veces se torna un poco difícil de aplicar en lo que son los sistemas complejos. Nosotros vamos en esta diapositiva a charlar un poco de lo que es la regla de las fases, que la van a seguir viendo en otras materias, en físico-química, por ejemplo. Apunta a lo mismo que el postulado de estado, pero es un poco más fácil de aplicar a sistemas complejos. La regla de las fases de Gibbs entonces lo que nos va a dar es el número de variables independientes que hay que fijar o determinar en un sistema multifase o multicomponente para que quede determinado por completo el estado del sistema. Este número de variables independientes también lo van a encontrar como grados de libertad y va a estar asociado entonces al número de componentes menos el número de fases más 2 menos un número de restricciones que ahora les voy a contar de qué se trata. Les doy tres ejemplos. Para el punto triple de una sustancia, las variables a especificar van a ser 0. Si no tenemos grados de libertad en cuanto sabemos de qué sustancia estamos hablando, queda determinado el punto triple. Para una sustancia pura con un componente y una fase, las variables a especificar son 2. Estos son los ejemplos típicos que vienen viendo hasta ahora de, por ejemplo, un vapor en el cual hay que especificar, por ejemplo, presión y temperatura como variables independientes. Otro ejemplo es el de un componente con dos fases, como el ejemplo de recién de un recipiente con agua en equilibrio, su fase líquida con su fase vapor. Si bien especificando una propiedad intensiva queda determinado el estado del equilibrio, lo que va a quedar determinado en este caso son las propiedades de cada una de las fases. Sin embargo, para determinar el estado completo del sistema hay que determinar otra propiedad que sea independiente. Recuerden que si yo especifico la presión, la temperatura en el estado del equilibrio no es independiente, sino que está directamente ligada con la presión. En el caso de las restricciones es algo que agregamos para ajustar ejemplos como por ejemplo lo que es el punto triple, el punto crítico de una sustancia, ¿sí? En el cual además se tiene que cumplir que la isoterma muestre en ese punto un punto de inflexión, con lo cual la derivada primera y la derivada segunda deberían anularse y esto impone una restricción más al sistema. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo es que fijando una o dos propiedades intensivas independientes, cómo es que quedan las otras propiedades dependientes determinadas. Para eso a lo que se recurre son a las ecuaciones de estado. Como ejemplos de ecuaciones de estado, una que ustedes conocen es la ecuación de gases ideales. Otra herramienta que vincula estas propiedades de cada sustancia son las tablas de equilibrio de líquido-vapor de una sustancia.
Como otros ejemplos tenemos ecuaciones de desarrollo virial, ahora vamos a ver, tenemos el principio de los estados correspondientes, que también lo vamos a ver, tenemos ecuaciones cúbicas de estado, que también vamos a estudiar, y tenemos ecuaciones específicas para determinadas sustancias, como por ejemplo para el agua. La primera ecuación de estado que vamos a ver es el modelo de gases ideales, en donde la relación entre la presión, volumen y temperatura se expresa como PV igual RT, donde V en este caso está expresado como volumen específico molar, en términos molares. ¿Por qué lo expresamos en términos molares? Porque vamos a estar usando la constante R, que es la constante universal de los gases, y es universal, o sea, la vamos a poder aplicar a cualquier gas ideal, siempre que la expresemos en forma molar. En cuanto la expresamos en forma másica, nos vamos a estar refiriendo a cada gas en particular. Entonces, recuerden que la constante R se expresa en términos molares para que resulte una constante universal y por lo tanto entonces acá tendrán que usar el volumen específico expresado en forma molar también. Fíjense el detalle de que la temperatura está expresada en términos de escala absoluta. Vamos a ver cuáles son los 4 supuestos en los que se basa este modelo no real de gases, que se llama modelo de gases ideales. El primero es que las moléculas son esferas infinitesimales. El segundo es que el volumen de las moléculas es despreciable. El tercero es que no existen fuerzas intermoleculares. Y el cuarto es que los choques entre moléculas son perfectamente elásticos, esto es que no existe deformación y que se conserva el momento y la energía cinética. Nosotros ya sabemos a su vez que las moléculas no son esféricas todas, ¿sí? Tenemos un montón de modelos de moléculas lineales. Vamos a ver ahora al final de la presentación una herramienta para corregir esta falta de esfericidad en las moléculas. Sabemos que el volumen de las moléculas, por más pequeño que sea, si bien en el modelo de gases ideales lo vamos a considerar despreciable, pero sabemos que no es cero. También sabemos que las fuerzas moleculares desde ya que existen, de hecho van a ser las responsables de que podamos licuar el gas. Si no existiese esa atracción y repulsión entre moléculas no podríamos lograr esto. Y los choques perfectamente elásticos también sabemos que no son del todo de esta manera. Entonces, si bien este es el modelo de gases ideales, todo lo que vamos a ver a partir de ahora lo vamos a considerar gases reales y van a ser ecuaciones de estado que vayan corrigiendo alguna o varias de estas suposiciones que hicimos con los gases ideales y que no se cumplen en la realidad. Vamos a analizar la superficie PVT de los gases ideales. En primer lugar, fíjense que se construyen superficies de esta manera con 3 proyecciones diferentes que vamos a ir analizando cada una. En primer lugar, vamos a charlar un poquito de lo que es la presión para un gas. La presión para un gas va a ser directamente proporcional al número de choques de las partículas contra las paredes de los recipientes. Entonces, a mayor temperatura, ustedes ya saben que la presión aumenta. Ahora, sabiendo esto de que está relacionado con el número de choques de las partículas contra las paredes de los recipientes, vamos a también entender que a medida que aumenta la temperatura de una sustancia, con lo cual aumenta la energía cinética de las moléculas, esto lo vamos a analizar un poquito más cuando ya nos vayamos a todo lo que es sistemas cerrados, la próxima presentación, pero por ahora ustedes sí están en condiciones de saber que a mayor temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, o sea, se mueven a mayor velocidad y con ello entonces el número de golpeteos sobre las paredes de los recipientes también aumenta. Vamos entonces a partir de esto a analizar cada una de las proyecciones que podemos encontrar de una superficie PVT en gases ideales. En primer lugar, sepan que para cada una de las proyecciones lo que vamos a estar haciendo es analizar esta ecuación. Por lo tanto, si vamos a analizar la proyección de la presión respecto de la temperatura, lo que tenemos que hacer es, en esta ecuación, despejar la presión y dejar la presión en función de la temperatura como si fuese una I igual F de X, en donde despejamos la I y dejamos en función de la X. Fíjense que si acá yo despejo la presión y la dejo en función de la temperatura, lo que voy a encontrar son rectas que pasan por el origen, ¿sí?
y que esas rectas, al volumen irse al denominador, esas rectas entonces van a ser inversamente proporcionales, o sea, la pendiente de esas rectas va a ser inversamente proporcional al volumen. Ahora, si lo analizamos desde una interpretación física, fíjense que lo que vamos a hacer, lo que podemos pensar es lo siguiente: tenemos que nos paramos en un isoterma, o sea, una línea vertical acá, ¿sí? Si fijamos la temperatura, yo sé que a medida que aumento la presión, ¿sí? Que me voy de una línea roja hacia arriba, a medida que aumentamos la presión, el volumen se va a reducir, ¿sí? O pensándolo al revés, a ver, pensamos... A ver, esa se me escapó. Ahora vamos. Si pensamos en una presión constante, ¿sí? A medida que yo aumento la temperatura, nos movemos por esta horizontal. A medida que aumento la temperatura para una presión constante, el volumen va a aumentar, ¿sí? Por lo tanto, en esta primera proyección lo que tenemos es, por un lado, que las isobaras vamos a llamar a cada una de estas rectas de volumen constante, las isobaras entonces van a tener el sentido del aumento del volumen en esta dirección. Si analizamos ahora la proyección de la presión con respecto al volumen, lo que primero que tenemos que hacer es venir acá y despejar la presión en función del volumen. El volumen iría de este lado en el denominador y lo que vamos a tener entonces son hipérbolas equiláteras en las cuales va a aumentar, digamos, su altura con la temperatura. Si pensamos esto, por eso nos queda la flechita de esta manera, ¿sí? Vamos a tener entonces isotermas que van a ser cada una de estas líneas azules y que va a aumentar la temperatura de cada una de esas isotermas en el sentido de la flechita roja que les puse. Si lo pensamos entonces como una interpretación física del fenómeno, lo que podemos ver es que, por ejemplo, nos paramos en un recipiente rígido, ¿sí? Una línea vertical por acá, lo que sería un recipiente a volumen constante, y a medida que aumento la temperatura, acuérdense lo que les dije recién, aumenta el número de golpes de las moléculas o las partículas contra las paredes del recipiente, aumentando de esta manera la presión. Entonces, para un determinado volumen fijo, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, a medida que me muevo hacia isotermas superiores, la presión aumenta. Esa es la interpretación de por qué la temperatura aumenta en este sentido. Por último, vamos a tener la última proyección, que es la del volumen y la temperatura. Para eso lo que vamos a hacer va a ser despejar la temperatura, que sería nuestra Y, en función del volumen, que sería nuestra X, ¿sí? Estando en el eje de las abscisas y las ordenadas. Y otra vez vamos a encontrar entonces rectas que pasan por el origen, pero en este caso esas rectas se van a llamar isobaras porque van a ser rectas a presión constante. Y sin embargo, en este caso, esa pendiente de esas isobaras va a aumentar en este sentido. Si lo pensamos como una interpretación física, entonces otra vez podemos pensar en un recipiente rígido, o sea, volumen constante, nos movemos en esta dirección, ¿sí? Y sabemos que a una dada temperatura vamos a tener una determinada presión, pero que si aumentamos la temperatura, va a aumentar la presión de la misma manera que pasaba acá. Por eso el sentido del aumento de la presión es el sentido de la flechita que les pongo acá. Ahora, ¿qué pasa si dejamos de lado la teoría de los gases ideales y nos vamos a una sustancia que podamos condensar, sustancias condensables, sustancias simples? Para este tipo de sustancias lo que vamos a encontrar como superficie van a ser este tipo de diagramas, como el que vemos acá, en donde vamos a tener también las tres proyecciones, pero en las que vamos a ver las transiciones de fase. Por un lado, vamos a tener la proyección de la presión versus la temperatura. Este tipo de diagramas, si bien ahora lo vamos a ver un poquito, pero lo vamos a analizar a fondo en la última unidad de la materia, ¿sí? Que es equilibrio de fases. Por otro lado, vamos a ver también, y vamos a usar muchísimo en esta primera parte de la materia, esta proyección, que es la curva PV, o lo que ustedes conocen y ya vieron también en química general, como las campanas de Andrews,
en las cuales vamos a ser capaces de encontrar entonces las transiciones de fase, ¿sí? Vamos a encontrar la fase, la curva para la fase líquida, el equilibrio para el líquido, el equilibrio para el vapor, la transición y el equilibrio líquido-vapor adentro. Vamos a ser capaces también de identificar el punto crítico, que ahora lo vamos a definir. En particular, cuando vemos la proyección de la curva de presión versus temperatura para sustancias simples, vamos a encontrar diagramas, lo que se conoce como diagrama de fases, de estas características, en los cuales vamos a encontrar, por un lado, esta curva que corresponde a la sublimación, que es el pasaje de sólido a vapor. Vamos a encontrar e identificar también en este diagrama el punto triple, en el cual coexisten las tres fases. Vamos a encontrar la curva de la vaporización, en la cual podemos pasar del líquido al vapor o del vapor al líquido, y la curva, es casi una recta, de fusión, en la que nos va a estar relacionando el equilibrio entre el líquido, el pasaje entre el líquido y el sólido, ¿sí? Que encontramos de este lado. Entonces tenemos por un lado el sólido acá, el líquido acá entre estas dos curvas y el vapor de este lado. ¿Qué otros puntos encontramos acá? Encontramos el punto crítico, que cuando lo miramos en las superficies PVT o en las curvas de Andrews, lo vamos a encontrar acá en el techito de la campana, ¿sí? El punto crítico va a estar definido entonces como aquel punto a partir del cual, o sea, va a ser una temperatura a partir de la cual no voy a ser capaz de licuar el vapor, de pasar al líquido mi vapor por aplicar simplemente presión. Entonces, a partir de esta isoterma, que la vamos a denominar temperatura crítica, hacia temperaturas mayores, fíjense que no tengo la capacidad de, por aplicar solamente presión, pasar de una fase a la otra. Ahora vamos a volver sobre lo que es el punto crítico, pero me interesaba que lo vean en este tipo de diagramas primero. Lo que me queda por decirles en este tipo de diagramas y los ejemplos que les estoy dando acá es la diferencia que vamos a encontrar entre sustancias que se contraen o que se expanden al congelarse. Fíjense que la diferencia va a estar en la pendiente de esta casi recta, que es la curva de equilibrio entre el sólido y el líquido. Recuerden que esto lo vamos, como les dije, lo vamos a retomar hacia finales de la materia, pero va a haber una diferencia esencial entre las sustancias que se expanden al congelarse, que si piensan un ratito, la sustancia más conocida que se expande al congelarse es el agua. Justamente recuerden que cuando ponemos agua en el congelador en una botella en forma líquida, cuando vamos a buscar la botella, si la botella era de plástico y tenemos la suerte de que era de plástico, la podemos encontrar deformada, pero esa es la razón también por la cual muchas veces se rompen las botellas de vidrio, ¿sí? Porque el agua líquida, al congelarse, por la estructura cristalina y etcétera, se expande generando una mayor presión en un recipiente rígido, ¿sí? Para los casos entonces de sustancias que se expanden al congelarse, la pendiente la vamos a encontrar de esta manera, van a tener una pendiente negativa. No se asusten que ya lo vamos a volver a ver con mucho mayor detenimiento. Y el resto de las sustancias, que son casi todas, ¿sí? Por ahora vamos a hacer la salvedad de que acá vamos a encontrar el agua, el bismuto, y acá vamos a encontrar a casi todas las otras sustancias, digámoslo así por ahora. Vamos a encontrar pendientes que son de este tipo, pendientes positivas, que van a ser sustancias que se contraen al congelarse. Como vimos en la diapo anterior, el punto crítico va a ser ese estado límite a partir del cual no es posible transformar líquido en vapor a través de una isoterma, más allá de la presión que uno aplique. Entonces, ya lo vimos en el diagrama presión versus temperatura, ahora lo vemos en este diagrama PV, ¿sí? Con la curva de equilibrio líquido-vapor, en el cual vamos a identificar. De esta manera, con lo que les estoy señalando acá, vamos a ir identificando las isotermas dentro de este tipo de diagramas. Fíjense que las isotermas dentro de este tipo de diagramas tienen una pendiente pronunciada para la región del líquido. Son horizontales, esto quiere decir que van de la mano con la presión, o sea, en estas líneas horizontales tenemos que tanto la presión como la temperatura se mantienen constantes a medida que aumenta el volumen.
y acá tienen una forma más tendiendo hacia una hipérbola, ¿sí? Que es la región del vapor. Con la curva roja vamos a estar señalando lo que es la isoterma crítica. La isoterma crítica entonces es la que nos va a determinar esta definición que dimos acá. Y con el punto C nos vamos a referir al punto crítico. El punto crítico entonces va a ser un punto único para cada sustancia y va a estar identificado con un volumen específico del líquido y un volumen específico del vapor que van a coincidir en ese punto C y lo vamos a llamar volumen C o volumen crítico, ¿sí? En ese mismo punto vamos a encontrar que la temperatura es la temperatura crítica y la presión es la presión crítica, por supuesto. Entonces, para cada sustancia vamos a encontrar que este conjunto de valores para sus propiedades van a ser únicos e irrepetibles: presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. ¿Qué va a pasar a nivel matemático? ¿Se acuerdan que recién cuando hablé del diagrama de fases dije que en el punto crítico había una restricción matemática? Esa restricción matemática es que la isoterma crítica en el punto crítico lo que presenta es un punto de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión se caracterizan por ser puntos en los cuales la primera derivada se anula y la segunda derivada en ese mismo punto se anula también. Entonces, lo que vamos a estar mirando son las curvas de presión, volumen, o sea, estas mismas curvas para una dada temperatura, y esa temperatura en la cual se va a cumplir todo esto va a ser la temperatura crítica. Para que además se cumpla esta condición y esta otra condición, vamos a tener que estar necesariamente parados en este punto C, que es el punto crítico. Entonces, por último, definimos también la diferencia entre vapor y gas. Vamos a decir que vapor son los fluidos gaseosos por debajo de la temperatura crítica, entonces son fluidos que pueden ser condensados a temperatura constante. Cuando estamos por encima de la temperatura crítica, cuando además de comprimir necesitamos también modificar la temperatura para lograr la condensación, los vamos a denominar gases. Vamos a hacer un paréntesis para que no se aburran y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el diagrama de equilibrio, ¿sí? Líquido-vapor de una sustancia simple. Voy a usar este mismo diagrama que acabamos de ver recién porque ya tenemos identificados varios puntos. Las isotermas ya las vimos, ¿sí? Fíjense que son estas curvas, todas las curvas que les marqué acá son isotermas, tienen una pendiente bien pronunciada para la región del líquido. Adentro de la campana vamos a encontrar la región líquido-vapor, en la cual la isoterma va de la mano con la isobara también, ¿sí? Son la presión y la temperatura se mantienen constantes en lo que es la transición de fase. Y después afuera de la campana, las curvas de temperatura, o sea, estas isotermas, vuelven a tener una pendiente, pero más parecidas a las hipérbolas, esas que vimos para lo que son los gases, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos, de este lado vamos a ubicar al líquido, de este lado vamos a ubicar al vapor, y adentro de esta campana que les marqué acá con línea punteada, vamos a encontrar lo que es el equilibrio líquido-vapor. Sobre las curvas punteadas, o sea, sobre la campana, de este lado lo que vamos a encontrar es la curva de saturación del líquido y de este lado la curva de saturación del vapor. Entonces, cualquier estado que caiga sobre esta curva de saturación del vapor va a ser vapor saturado. Cualquier estado que caiga sobre esta curva de saturación del líquido va a ser líquido saturado. Cualquier estado que caiga entre los dos estados de saturación va a ser una mezcla líquido-vapor. Van a encontrar que existen determinadas zonas de equilibrio metaestable en los cuales adentro de la campana es posible encontrar una fase única, pero nosotros no nos vamos a detener en eso. Nosotros vamos a considerar que siempre que estemos adentro de la campana de equilibrio líquido-vapor vamos a estar en coexistencia de ambas fases. Entonces, por un lado, partimos de la curva de equilibrio del líquido saturado. En este punto consideramos que el título de vapor, acuérdense que el título del vapor es la masa de vapor sobre la masa total. El título del vapor acá es 0 porque asumimos que no hay masa de la sustancia en la fase vapor. A medida que nos movemos por la isobara que adentro de la campana también es la isoterma,
esa fracción de vapor, ¿sí?, va a ir aumentando, porque va a ir aumentando la masa que pasa a la fase vapor. Va a ir aumentando desde 0 entonces hasta llegar al 100%, o sea, hasta que esa fracción es 1. Esa fracción va a ser 1 justamente acá, en la curva de saturación del vapor. En el medio entonces tenemos una transición de 0 a 1 por ese camino. Por otro lado, ¿qué pasa con la zona del líquido? ¿Cómo sé si estoy hablando de un líquido, si un líquido es comprimido o lo que es lo mismo, si un líquido es subenfriado? Fíjense que nosotros podemos estar a una determinada temperatura, ¿sí? Esta es una línea de temperatura, una isoterma. Si yo por esta temperatura constante, que es la temperatura verde, ¿sí?, lo someto a mi líquido a una presión un poquito mayor y me voy, en vez de acá, acá, entonces, como la palabra lo dice, estoy a una presión mayor, tengo un líquido, por lo tanto, lo que tengo es un líquido comprimido, ¿sí? Pensarlo como líquido subenfriado en vez de comprimido es simplemente pensarlo diferente, pero el estado es el mismo. Simplemente lo pensamos diferente porque lo planteamos de esta manera. Me sitúo en una dada presión, por ejemplo, en esta presión, yo sé que a esta presión la saturación del líquido la encontraría acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me muevo hacia temperaturas inferiores? Fíjense que la temperatura negra es una temperatura superior a la temperatura verde, ¿sí? Es una isoterma superior de mayor temperatura que la isoterma verde, por lo mismo que charlamos antes de hacia qué sentido aumentaba la temperatura de las isotermas justamente. Entonces, si me estoy moviendo por una isobara, me sitúo a una determinada presión, sé que a esa presión la saturación la encuentro en este punto en el que estoy en este momento. ¿Qué pasa si estoy a esa misma presión, o sea, me muevo por esta horizontal, pero a una temperatura menor? Fíjense que en esta curva negra la temperatura es un poquito menor, o sea, la isoterma que pasa por ahí es menor que la isoterma que pasaba por el punto en donde me encontraba recién. Mismo si ahora me muevo hacia una temperatura un poquito menor aún, que me voy a la temperatura verde, ¿sí? En este caso, entonces, al estar por fuera de la campana en la región líquida, si pensando en una dada presión, pero encontrando que estamos a temperaturas inferiores que lo que es la temperatura de equilibrio, vamos a considerar que estamos en líquido subenfriado. Como les acabo de decir, fíjense que la región es la misma, son todos los estados que están por debajo de la saturación, ¿sí? Si lo pensamos, nos paramos en la presión. Para pensarlo, vamos a considerar que nuestro líquido está más frío de lo que debiese estar para estar saturado. Si nos paramos en una isoterma, vamos a pensar que nuestro líquido está más comprimido que lo que debiese estar para estar en el equilibrio de la saturación del líquido. Por otro lado, para el vapor es más fácil de ubicar, ¿sí? Más fácil de pensarlo. Todo lo que no sea vapor saturado, o sea, por ejemplo, para una determinada presión vamos a considerar esta línea de presión que acá adentro es la presión amarilla, ¿sí? Acá tenemos el vapor saturado. Si yo me sigo moviendo a la misma presión, estoy tratando de hacer una línea horizontal, ¿sí? Con el puntero. Si me sigo moviendo a la misma presión, pero voy hacia temperaturas mayores, estoy de hecho en la región de vapor y estoy por conclusión en una región de vapor sobrecalentado, ¿sí? El vapor saturado está acá. ¿Qué pasa si a la misma presión el vapor lo caliento un poquito más? Estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Por último, y como dijimos recién, si estoy por encima de la isoterma crítica, vamos a considerar que es un gas, ¿sí? Pero cuando esto les va a servir para complementar lo que les dije que lean del capítulo del Cengel de sustancias puras, esto les va a servir para complementar lo que es la resolución de ejercicios de la serie 0, que es una serie de repaso, pero que siempre viene bien un empujoncito con la teoría para repasar ciertas cosas. Acuérdense entonces que acá tenemos la saturación del líquido, acá tenemos la saturación del vapor, adentro tenemos el equilibrio líquido-vapor. Todo lo que está acá va a ser líquido comprimido o subenfriado, según como lo miremos, no importa. Y para este lado vamos a tener al vapor sobrecalentado. Otra herramienta que tenemos para determinar
las propiedades de una sustancia van a ser las tablas de propiedades, por ejemplo las de equilibrio líquido-vapor o las de vapor saturado. Van a depender de cada sustancia y van a ser las herramientas que vamos a considerar como más precisas a la hora de evaluar los resultados que nos dan, ¿sí? La información que nos da. En primer lugar les muestro la tabla de equilibrio líquido-vapor, que ustedes ya la conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso. En el compendio que tienen ustedes, la van a encontrar en la página 83. En la página 83 empieza lo que es la tabla de equilibrio líquido-vapor. Van a encontrar que la tabla está ordenada por temperaturas, ¿sí? Acá lo tienen en escala relativa, acá está en escala absoluta. Lo que encuentran al lado de cada temperatura va a ser la presión de equilibrio, o sea, la presión de vapor a esa temperatura. Y al lado van a encontrar el volumen específico para el líquido saturado, para el vapor saturado y para la evaporación que corresponde al delta, ¿sí? Lo mismo para la energía interna del líquido saturado, del vapor saturado y para la evaporación que corresponde al delta. Lo mismo para la entalpía y para la entropía, que van a ser propiedades que vamos a definir más adelante. Entonces, para la tabla de equilibrio, equilibrio líquido-vapor la vamos a encontrar ordenada por temperaturas. Al lado van a encontrar cuál es la presión que corresponde al equilibrio acá. Y van a encontrar entonces las propiedades para el líquido y para el vapor, que ustedes a través de la combinación con el uso de la fracción de vapor podrán determinar tanto el volumen específico, la energía interna, entalpía o entropía, de mezclas líquido-vapor en el caso que estén utilizando mezclas. Por otro lado, y de manera similar, van a encontrar las tablas de propiedades para el vapor sobrecalentado. Primero una aclaración. Hay tablas también para lo que es líquido subenfriado o líquido comprimido. No las tienen en el compendio que manejan ustedes para la materia, pero sí las van a encontrar en algunos libros. Nosotros para líquido comprimido subenfriado nos vamos a referir a ello como fluidos incompresibles, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos vamos a manejar de manera analítica, a no ser que tengamos tablas eventualmente, pero en caso de no tener tablas, como es el caso del agua, para la mayoría de los problemas que van a resolver ustedes, nos vamos a manejar de manera analítica. Volviendo entonces ahora a lo que sí vamos a usar tablas necesariamente, que va a ser el tema del vapor sobrecalentado. En las tablas, en el compendio que manejan ustedes, van a encontrar a partir de la página 86 una lista de propiedades ordenadas ahora por presión. Esto que les digo acá es importante, ¿por qué? Porque al estar ordenado por presión van a encontrar números redondos de presión acá, y ahora les digo en qué caso vamos a recurrir a esto. Van a encontrar entonces la presión, abajo entre paréntesis la temperatura de saturación a esa presión. Si lo mirasen al revés sería la temperatura y la presión de vapor a esa temperatura, ¿sí? O la presión y la temperatura de equilibrio a esa presión. Entonces, acá ya encuentran datos de equilibrio, ¿sí? Presión y temperatura como datos de equilibrio. Y al lado encuentran otra vez los mismos datos de equilibrio que encontraban en la diapositiva anterior o en la tabla de equilibrio líquido-vapor, que corresponden a la saturación del líquido, volumen, energía interna, entalpía y entropía, y a la saturación del vapor, otra vez, volumen, energía interna, entalpía, entropía. Entonces, todo esto que ven acá corresponde a datos de equilibrio. Son datos que van a estar repetidos con la tabla anterior, nada más que ahora ordenados en forma creciente de presión para valores redondos, digamos, de presión, en este caso en kilopascales, ¿sí? Entonces, muchas veces van a encontrar que les vamos a pedir, por ejemplo, el estado de una sustancia a 100 kilopascales. ¿Cómo van a hacer? La tabla anterior, la de equilibrio líquido-vapor, no tiene los 100 kilopascales redondos, sino que tienen los 101,325, que es la atmósfera. En esta tabla van a encontrar los 100 kilopascales redondos. Entonces se los digo como dato porque es una herramienta para que no tengan que hacer una interpolación cuando tienen los mismos valores acá, ¿sí? Entonces, si buscan 100 kilopascales, vienen acá, leen la temperatura de equilibrio y leen las propiedades. A partir de eso, a partir del equilibrio, van a encontrar entonces las condiciones de sobrecalentamiento del vapor. Fíjense que, por ejemplo, acá encontramos que tenemos
45,8 grados de temperatura de equilibrio y ya a 75 grados, que es lo que tenemos acá, ya tenemos un vapor sobrecalentado, por lo tanto todas las condiciones que encuentran acá corresponden a la fase vapor, desde ya que acá tienen fase vapor, no hay líquido, ¿sí? A esta presión. Fíjense, por ejemplo, en este otro ejemplo, a 40 kilopascales, que la temperatura de equilibrio es 75,89, para 75 grados no van a tener datos. ¿Por qué? Porque a 75 grados nos fuimos del otro lado de la campana. Fíjense que 75,89 tenemos equilibrio líquido-vapor, pero una temperatura un poquito menor a esa misma presión, lo que tenemos va a ser un líquido subenfriado. A una temperatura un poquito mayor que esto ya nos estamos moviendo para lo que es la zona de vapor sobrecalentado, y ahí sí van a encontrar entonces para temperaturas ordenadas en forma creciente. Si tuviesen que buscar el valor para, por ejemplo, 40 kilopascales y 80 grados centígrados, lo que van a hacer va a ser una interpolación lineal entre el valor que leen acá, que es el primero que aparece para el sobrecalentado, 100, y el valor, el último valor que encuentran, que va a ser acá la condición de saturación del vapor, ¿sí? En ese caso van a hacer la interpolación entre este punto y este punto. Para cualquier otro caso, la interpolación, por ejemplo, si buscan para 135 grados centígrados, la interpolación la harán entre lo que leen en esta columna y en esta columna. Bueno, ahora nos metemos en el mundo de las ecuaciones cúbicas de estado. Se llaman ecuaciones cúbicas porque lo que nos dan es una ecuación de grado 3 en lo que es volumen, relacionando la presión, el volumen y la temperatura. A partir de representar las isotermas a través de estas ecuaciones cúbicas, lo que obtendríamos son estas curvas que les marco acá de esta manera, ¿sí? Con esta forma, que a medida que nos vamos acercando hacia la isoterma crítica se van achatando cada vez más hasta llegar a esta forma que ven acá, que es la isoterma crítica, en la cual en el punto C, como ya vimos, presenta un punto de inflexión. Por lo tanto, sabemos que la ecuación de estado en ese punto debería responder de manera de que la primera y la segunda derivada en el punto C se anulen. Más allá de eso, las curvas, más allá de esa temperatura, las curvas se achatan un poquito más y vamos a obtener curvas de esta forma, como la que vemos como la temperatura 1. ¿Qué pasa cuando entonces, teniendo la información de una ecuación cúbica de estado, hacemos corresponder con la temperatura una determinada temperatura, como por ejemplo lo que sería acá la T2? O sea, reemplazamos en nuestra ecuación la temperatura con la temperatura 2. Si además le imponemos una presión conocida, por ejemplo esta isobara que les marco acá en amarillo, lo que vamos a obtener van a ser 3 respuestas de volumen, porque es una ecuación cúbica en volumen, ¿sí? Esas 3 respuestas de volumen van a encontrar que en algunos casos van a tener una respuesta real y 2 respuestas conjugadas complejas. En otros casos van a tener 3 respuestas reales y en otros casos, particularmente en el punto crítico, lo que vamos a obtener va a ser 3 respuestas idénticas reales, o sea, 3 respuestas que coinciden, serían 3 raíces que coinciden, ¿sí? ¿Cómo sería la interpretación? Si yo en una ecuación cúbica reemplazo con una determinada temperatura y una determinada presión, el volumen que obtenga, que le vamos a dar sentido físico y que vamos a usar a lo largo de la materia, va a ser el volumen o bien el real, en el caso que obtengamos 2 raíces, además 2 raíces complejas, o bien el mayor volumen que obtengamos, que nos va a estar hablando de lo que es la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, en ese caso nos quedaríamos con ese valor que nos va a estar representando la fase gaseosa. Recuerden que, por supuesto, también con estas ecuaciones cúbicas vamos a poder estar utilizándolas para entrar con un determinado valor de volumen, o sea, con un isocora, y hacer una intersección, o sea, reemplazar ese volumen en nuestra ecuación junto con, por ejemplo, el valor de la temperatura 2 para obtener el valor de la presión que nos daría como respuesta a esta ecuación cúbica. Lo mismo al revés, podemos entrar con volumen y presión y obtener la temperatura. El caso más complejo es cuando lo que buscamos es obtener el volumen porque, como ya les digo, nos queda una ecuación cúbica.
La interpretación, entonces, como ya les dije, cuando intersectamos una isoterma con una isobara cualquiera, nos vamos a quedar con el valor, con el mayor valor que obtengamos de volumen y vamos a decir que eso es lo que representa la fase gaseosa, ¿sí? ¿Qué pasa si le impongo una restricción más? Esa restricción sería el ejemplo de qué pasa si a esa temperatura 2 le impongo que además la presión que estoy evaluando es la presión de equilibrio a esa temperatura 2, ¿sí? En ese caso, podremos hacer una interpretación física de los tres valores que obtenemos, de los tres valores reales que obtenemos como respuesta para el volumen, porque las ecuaciones cúbicas responden bastante bien, o por lo menos buscan responder bastante bien como modelo teórico, a el volumen de la fase condensada, lo que sería el volumen del líquido, y al volumen del gas en la saturación, el volumen del vapor, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, vamos a pensar qué pasa con esa isoterma, o sea, con esta respuesta de las ecuaciones cúbicas en lo que es la zona de adentro de la campana, en caso que estemos analizando una dada isoterma y su presión de equilibrio. En ese caso, recuerden que si lo que estamos hablando es de la transición de fase, tanto la presión como la temperatura, perdón, habló el gato, se mantienen constantes a lo largo de esta transición, ¿sí? Por lo tanto, esta curva que ustedes ven acá, como con esta oscilación que vemos acá, no va a ser representativa del cambio de fase. Por último, ¿qué van a estar representando estos puntos 2, 3 y 4? El punto 2 es un mínimo local, el punto 4 es un máximo local. Bueno, después de esta interrupción, espero que sepan disculpar, retomo. Les estaba contando que del punto 2 al punto 4, que los determinamos como mínimos y máximos locales en las inmediaciones de cada punto, ¿sí? Lo que pasa en esta zona es algo que vamos a denominar como una zona inestable. Fíjense que lo que representa esta isoterma es una zona en la cual la presión aumenta a medida que aumenta el volumen del sistema también. Y nosotros sabemos que esto es mecánicamente inestable. Por lo tanto, del punto 2 al punto 4 vamos a considerar una zona a la que no se va a poder llegar a través, o sea, estas ecuaciones no la van a poder representar, ¿sí? Por último, ¿qué pasa si lo que hacemos es la intersección con la isoterma crítica, ¿sí? Y la presión crítica? En ese punto lo que vamos a obtener va a ser una raíz triple, como les dije antes, en la cual el volumen que obtenemos como respuesta es el volumen crítico. Entonces, además de que en ese punto se cumple la condición de que la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0 al reemplazar por los valores críticos, cuando utilizamos la ecuación de estado cúbica tal como viene y para buscar el volumen, lo que obtenemos son tres raíces iguales y coincidentes. La ecuación cúbica de estado que vamos a ver con mayor detenimiento es la ecuación de Van der Waals. Responde a un modelo teórico que se puede demostrar y que nos impone una relación entre las propiedades intensivas PBT que responde a esta ecuación que vemos acá, ¿sí? Lo que hace es corregir, por un lado, o sea, lo que hace es corregir dos de los supuestos que hicimos para el gas ideal, que dijimos que en la realidad se alejaban de ese comportamiento. Entonces, el primero que corrige es el tema de que el volumen de las moléculas no es despreciable, sino que es un volumen finito el que ocupa cada molécula, y lo corrige agregando este factor que se conoce como covolumen, B, ¿sí? Y piensa en lo siguiente: si la presión de un sistema es lo suficientemente alta, entonces lo que obtendríamos es un volumen que tiende a cero. O sea, a medida que aumentamos la presión, a medida que acercamos las moléculas entre sí, el volumen para un gas ideal, o sea, olvidándonos por ahora de este término de covolumen que agregamos acá, para un gas ideal, esto teóricamente respondería haciendo tender el volumen del sistema a cero, ¿sí? Ahora, nosotros sabiendo que el volumen de las moléculas es finito y es apreciable por más que sea muy chico en comparación con el volumen de un recipiente, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos tender la presión a valores elevados y que este término se reduzca, nos queda
como que empieza a tomar más relevancia este término B, que es el covolumen y es el que corrige, por lo tanto, al modelo de Van der Waals con respecto al modelo ideal. Por otro lado, también lo que corrige Van der Waals es el tema de la inexistencia de fuerzas intermoleculares. Acuérdense que con gases ideales decíamos no existen fuerzas de atracción ni repulsión entre las moléculas. Nosotros también ya charlamos un poco el tema de cómo es de la proporcionalidad entre los golpes de las partículas o las moléculas que conforman nuestro gas contra las paredes del recipiente. Sabemos que la presión es proporcional a ese número de golpes, pero también cuando incorporamos el concepto de fuerzas intermoleculares, sabemos que adentro del recipiente, además de estar las moléculas golpeando contra las paredes del recipiente, cada una de esas moléculas, además, disculpen, también va a ser atraída por las moléculas que estén alrededor, ¿sí? Atraída o también van a existir fuerzas de repulsión, esas fuerzas de repulsión se darían en casos de que las moléculas estén muy cerquita, pero pensémoslo por ahora como que también van a ser, o sea, cada molécula va a estar golpeando contra la pared del recipiente, pero a su vez va a ser atraída en parte por las moléculas que tiene alrededor. Con esto, en primer lugar, se puede demostrar que la presión entonces para un gas real o para un gas que responde a Van der Waals va a ser ligeramente menor a la presión de un gas idealizado y que además esa corrección se puede realizar en forma inversamente proporcional al cuadrado del volumen o en forma proporcional al cuadrado de la densidad de nuestro sistema. Esa constante A y esta constante B van a ser características de cada sustancia y en el compendio que tienen ustedes las van a encontrar en las páginas 12 y 13 para diferentes sustancias y con diferentes unidades. Reordenando un poquito la ecuación de Van der Waals por aplicar el producto, la propiedad distributiva para el producto y manteniendo al volumen específico como volumen específico molar, vamos a obtener la expresión número 1, que es lo que nos da cuenta de que es un polinomio de grado 3 en volumen. Entonces, recuerden que también habíamos dicho que en el punto crítico lo que teníamos era un punto de inflexión en esta curva, por lo tanto, vamos a obtener la expresión número 2 por reemplazar la expresión número 1 con sus valores críticos y las expresiones 3 y 4 por derivar esta primera expresión, por derivar la expresión número 2, digamos, e igualarla a 0 y por derivar la expresión número 3 e igualarla de nuevo a 0. Dividiendo miembro a miembro y reordenando matemáticamente vamos a llegar a las últimas dos expresiones que les dejo para el coeficiente A y el coeficiente B, que nos van a estar entonces dando información de los coeficientes de Van der Waals para cada sustancia en particular expresados únicamente en función de los parámetros críticos. Recuerden que los parámetros críticos son también específicos de cada sustancia, los van a encontrar en la página 14 y 15 del compendio que ustedes tienen. Esta demostración apréndanla porque es algo que se suele tomar en los exámenes. Un poquito más de ecuaciones cúbicas de estado, pero con estas ecuaciones que les muestro acá no vamos a pretender que sepan, que ni siquiera que las sepan de memoria. Estos son modelos semiempíricos, se basan en el modelo teórico de Van der Waals, pero le van agregando algún que otro factor que corrige o que adapta mejor para determinado grupo de sustancias el modelo utilizado. Entonces, acá les dejo 3 ejemplos. Sepan que son semiempíricos y sepan que en el caso que busquemos que ustedes las apliquen a alguno de estos modelos, simplemente se los daremos. Y ya que estamos, me parece un buen momento para recordarles que no tienen que usar escalas relativas de temperaturas. Imagínense estar elevando a la 1/2 una temperatura en grados centígrados, sería un error grave. Otro modelo de ecuaciones de estado son las que utilizan el factor de compresibilidad, ¿sí? El factor de compresibilidad es este factor que vamos a denominar Z y que lo vamos a utilizar de esta manera. En la ecuación P por B igual ZRT, o sea, reemplazamos en la ecuación de gases ideales este desviamiento de la idealidad. Y decimos entonces que Z va a ser igual al volumen específico molar del gas real. El gas real nos vamos a estar refiriendo a esta expresión, dividido el volumen específico molar del gas ideal, ¿sí? De esa manera nos va a quedar expresado así.
y ese Z podrá ser mayor, igual o menor que 1. En el caso en que Z sea igual que 1, lo que vamos a estar diciendo es que nuestro gas se comporta como un gas ideal. ¿De qué maneras podemos calcular este Z? Vamos a ver principalmente dos maneras, que son a través de ecuaciones viriales de estado y a través de la carta generalizada de compresibilidad. La primera manera que vamos a ver de determinar el factor de compresibilidad Z es a través de ecuaciones viriales de estado. Estas ecuaciones son desarrollos en serie a través de los cuales estos factores se denominan factores viriales y van a depender de la presión cuando los expresamos de esta manera o bien del volumen específico cuando los expresamos de esta otra manera. Sepan que los primeros coeficientes están relacionados con la interacción de dos moléculas, los segundos, los coeficientes C, están relacionados con la interacción de tres moléculas y así, y que a mayor cantidad de términos aumenta la precisión de estas ecuaciones. Fíjense un detalle también, que es que a medida que la presión disminuye, o sea, para valores de presión muy, muy chiquitos, estos términos tienden más a 0, ¿sí? Y este Z tiende a 1. ¿Por qué se da esto? Acuérdense que cuanto las presiones más se acercan a 0, más alejadas van a estar las moléculas entre sí, con lo cual las fuerzas intermoleculares pierden importancia y de alguna manera nos podemos acercar un poquito más a ese comportamiento ideal de los gases, ¿sí? En donde las fuerzas intermoleculares no tienen influencia. Por lo tanto, a presiones muy, muy bajas, este Z va a tender a 1 y vamos a poder decir que cuando estamos trabajando a presiones muy bajas, podemos asimilar el comportamiento de un gas al comportamiento de un gas ideal. Y antes de ver cómo utilizar la carta generalizada de compresibilidad, vamos a ver algo que es importante, que se le suele tomar mucho también, que es el principio de los estados correspondientes. Este principio lo que nos dice es que cualquier gas, independientemente de su naturaleza, se va a comportar de la misma manera siempre y cuando se encuentre a la misma distancia del punto crítico. Dicho de otra manera, a nosotros lo que nos interesa es saber si estamos al doble de la temperatura crítica, en la presión crítica, a la mitad de la presión crítica, etc. Nos interesa saber a qué distancia del punto crítico se encuentra el gas, y dos gases que se encuentran a la misma distancia del punto crítico se van a comportar respecto de la desviación de la idealidad, se van a comportar de la misma manera. Por lo tanto, vamos a poder acceder a una carta generalizada de compresibilidad. Generalizada, ¿por qué? Porque entonces no vamos a encontrar una carta para cada sustancia, sino que va a haber una carta general que vamos a usar para cualquier sustancia y vamos a entrar a esa carta utilizando la temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura y presión reducida se definen como el cociente entre la temperatura a la cual se encuentra la sustancia que queremos estudiar, dividido la temperatura crítica, y lo mismo para la presión. Una vez más recuerden, primero que estos dos factores son adimensionales, por lo tanto la unidad que usan arriba será la unidad que deberán usar abajo. Y recuerden, por favor, utilizar escala absoluta de temperatura, ¿sí? 40 grados centígrados respecto de 20 grados centígrados no es el doble, ¿está? Acá lo que estamos buscando es utilizar escalas absolutas de temperatura. Entonces, es muy importante que incorporen este principio de los estados correspondientes. No me interesa la sustancia, o sea, la sustancia me interesa para conocer cuál es la temperatura crítica y la presión crítica. Una vez que determino eso, lo que me importa después es a qué distancia del punto crítico estoy y nada más. Con eso puedo sacar a través de la carta generalizada de compresibilidad, que la vamos a ver ahora, cuál es el factor de compresibilidad, habiéndonos olvidado cuál era la sustancia, básicamente. Un detalle más que hay que saber acá, porque en algunos casos vamos a tener como dato la temperatura y la presión, con lo cual podemos entrar con estos dos parámetros a la carta generalizada de compresibilidad y sacar Z, pero va a haber otros ejemplos en los cuales tenemos o bien la temperatura o bien la presión y el volumen, ¿sí? En esos casos, fíjense lo siguiente, no vamos a usar nunca el volumen crítico que encuentran tabulado. Recuerden que les dije que en las páginas
¿cuáles serán? 15, 14 y 15 del compendio que tienen ustedes van a encontrar los valores críticos para un grupo grande de sustancias. También van a encontrar el volumen crítico. A ese volumen crítico no le den bolilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para el volumen crítico. Vamos a definir al volumen pseudocrítico. El volumen pseudocrítico va a estar definido como el cociente entre el volumen y el volumen, el volumen pseudo reducido va a estar definido como el cociente entre el volumen y el volumen pseudocrítico, ¿sí? Entonces, en vez de entrar a la carta con el volumen reducido, vamos a entrar con el pseudo reducido. ¿Qué es el volumen pseudocrítico? El volumen pseudocrítico se define, es una definición teórica que se da y que se calcula como si fuese un gas ideal, pero medido en las condiciones críticas. Entonces será R por T crítica sobre P crítica, simplemente. Aplicamos entonces esto, no van a usar nunca el valor tabulado del volumen crítico, sino que van a usar el volumen pseudocrítico, y van a entonces utilizarlo para, a través de este cociente, llegar a determinar el volumen pseudocrítico y ahora sí entrará la carta generalizada de compresibilidad. Bueno, y esta es la carta generalizada de compresibilidad. Ustedes la van a encontrar en el compendio en forma completa, llegando hasta una presión de aproximadamente 40, una presión reducida de aproximadamente 40, en una página que no encuentro yo en mi compendio, pero que creo que era algo así como la 23 bis. Sí, también sepan que van a encontrar en su compendio determinadas ampliaciones por sectores de esta carta generalizada, ¿sí? Van a encontrar en la página 21 una ampliación de la presión reducida yendo de 0 a 10, que es esta que les muestro acá. Una versión de la presión reducida yendo de 10 a 40, o sea, lo que continuaría a partir de acá hacia adelante, ¿sí? Y en la página 20 van a encontrar primero una ampliación, o sea, abajo, una ampliación en la parte que va de 0 a 1 para la presión reducida, lo que sería esta partecita de acá, ¿sí? Esta ampliación. Y van a encontrar también una ampliación para la presión reducida que va de 0 a 0,1, o sea, esta partecita de acá, ¿sí? Eso en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que van a leer en esta carta generalizada de compresibilidad? Fíjense que en el eje de las ordenadas van a leer Z, justamente de acá vamos a sacar el factor de compresibilidad. En el eje de las abscisas vamos a encontrar la presión reducida, que va a ser lo más fácil. Si nosotros tenemos que resolver un ejercicio contando con la presión reducida como dato, va a ser lo más fácil porque podemos entrar y en forma vertical buscar la intersección o bien con la temperatura reducida, que van a ser estas líneas llenas, o bien con el volumen pseudo reducido, que van a ser estas líneas punteadas. Acuérdense que este es el volumen pseudo reducido, otra vez, como les dije recién, ¿sí? Entonces, probablemente vayan a entrar con la presión, intersectar con la temperatura reducida y a partir de eso leer en forma horizontal el factor de compresibilidad. ¿Qué pasa y por qué vemos esta forma en la carta generalizada de compresibilidad? Fíjense que cuando la presión es lo suficientemente pequeña, o sea, presiones muy bajas, independientemente de la temperatura, nos acercamos a 1, ¿sí? Que es lo que les contaba antes, que a presiones muy bajitas, los gases podemos asumir que tienen un comportamiento cercano a la idealidad. Después, ¿qué pasa? Cuando las fuerzas intermoleculares empiezan a tener un poco más de peso, la cosa cambia. A presiones relativamente moderadas, vamos a considerar por acá, a presiones moderadas, van a tener efecto las fuerzas atractivas. Entonces, las fuerzas atractivas lo que van a hacer va a ser que van a facilitar la compresibilidad del gas, ¿sí? Pero a medida que aumentamos mucho la presión, mucho implica que las moléculas van a estar muy cercas entre sí, van a entrar en juego otras fuerzas intermoleculares que son las fuerzas de repulsión. A medida entonces que esas fuerzas de repulsión empiezan a cobrar importancia,
lo que empieza a ocurrir es que la compresibilidad del gas empieza a dificultarse. Por lo tanto, vamos a estar para presiones muy altas en valores que se alejan de 1 por encima, ¿sí? Y después van a ver en el compendio que ustedes tienen que la ampliación de esta parte se va hacia allá, se va hacia valores mucho mayores que 1. Esta es una aclaración para despertarlos antes de terminar y parece un poco tonta, pero es algo que nos cansamos de encontrar en los exámenes. El modelo P por B RT aplica solamente cuando estamos trabajando con gases ideales. No aplica cuando les decimos que estamos trabajando con un gas de Van der Waals o con un gas que responde al modelo de compresibilidad. No aplica cuando tenemos mezcla de líquido-vapor, cuando tenemos coexistencia de fases, ¿sí? Cuando estamos trabajando en las cercanías de la campana, en los vapores, tampoco. Siempre que podamos utilizar tablas para la cercanía de la campana, vamos a utilizar tablas. Y desde ya que cuando estamos utilizando mezclas de líquido-vapor, vamos a utilizar tablas de propiedades. El modelo de gases ideales no aplica a líquidos, desde ya que un líquido no es un gas. Sé que parece tonta la aclaración, pero quizás uno por hacerlo en forma automática termina aplicando P por BRT para líquidos. Los líquidos, desde ya, que no cumplen ninguna de todas las suposiciones que hicimos para decir que una sustancia se comporta como un gas ideal, y mucho menos los sólidos, ¿sí? Así que, ojo, solamente P por B, RT vale cuando estamos hablando de gases ideales. ¿Cuándo vamos a poder decir que estamos trabajando con gases ideales? En general se van a dar cuenta que o bien a muy bajas presiones, o bien con moléculas simples, con nitrógeno, con hidrógeno, aire, oxígeno, metano. ¿Sí? Con el general de los ejercicios que vamos a ir resolviendo van a poder aplicar el modelo de gases ideales, a no ser que les avisemos que resuelvan de alguna manera diferente, que resuelvan aplicando Van der Waals, que resuelvan aplicando Z, ¿sí? O, por ejemplo, en la guía 1 tienen un ejemplo de un problema en el cual tienen un recipiente en donde coexisten el nitrógeno en su forma líquida y en su forma vapor. Entonces, el nitrógeno, si bien en las condiciones atmosféricas normales lo vemos, está muy lejos de su estado crítico, en ese ejercicio coexisten las dos fases, por lo tanto van a tener que utilizar la tabla de vapor del nitrógeno para poder resolverlo. Otra aclaración importante. El factor de compresibilidad depende de las condiciones, por lo tanto, si tienen un ejercicio que les dice que se parte de un punto de equilibrio, de un estado de equilibrio 1, en condiciones 1, y se pasa a través de un proceso a un estado de equilibrio final, que denominaremos 2, por ejemplo, en cuanto cambiaron las condiciones, cambió Z. Por lo tanto, cuando tengan ejercicios de este estilo, cuiden siempre de no repetir el Z que usaron en las condiciones iniciales, no las repitan cuando cambiaron las condiciones. Si cambió la temperatura, la presión o el volumen, tienen que volver a hacer todo el proceso y encontrar un Z nuevo que identifique ese nuevo estado. Bueno, por último vamos a ver el factor acéntrico de Pitzer. En la práctica se observan desviaciones respecto del principio de los estados correspondientes, excepto para algunos fluidos, para algunos gases nobles, que son los que les pongo acá. Entonces, el factor acéntrico lo que hace es introducir un tercer parámetro que se define en función de la presión de vapor de la sustancia. ¿Qué hace esta corrección? Lo que hace es corregir la falta de esfericidad de la molécula, interacciones dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. La explicación es un poco intrincada, pero tengan paciencia porque la aplicación del factor acéntrico es muy simple. Así que vamos a empezar con lo que es la explicación. Primero, se parte de que el logaritmo de la presión de vapor de una sustancia es aproximadamente lineal a la recíproca de la temperatura absoluta. Traducimos. El logaritmo de la presión de vapor, de la presión reducida de saturación, esto es, el logaritmo de la presión de vapor a una determinada temperatura dividido la temperatura crítica, ¿sí?, es igual a una constante A, que ahora la vamos a charlar, por 1 sobre la recíproca de la temperatura reducida, que es simplemente 1 sobre la temperatura reducida. Se observó que el logaritmo de la presión de vapor reducida a la temperatura T es igual a -1 cuando la temperatura reducida es 0,7 solamente para el argón, el criptón y el xenón.
Entonces, vamos a mirar un poquito este gráfico. Fíjense que cuando la temperatura reducida es 0,7, la recíproca 1 dividido ese valor da alrededor de 1,43. O sea, nos moveríamos por este eje de las abscisas a través de esta vertical, ¿sí? Y encontramos que solamente para estos tres gases nobles, el logaritmo da -1, solamente para estos tres gases nobles, encontrando que la pendiente en ese caso es -2,3. Ahora, para otros gases, y cuanto más compleja es la molécula, más esta línea se empieza a mover, ¿sí? Con lo cual, acá les doy un ejemplo, la pendiente para el octano, que es una molécula larga, que la pendiente es -3,2, con lo cual se aleja bastante de este comportamiento que según el principio de los estados correspondientes debiera ser homogéneo para cualquier gas, ¿sí? Entonces, lo que se hace con este factor acéntrico es seguir aceptando ese principio de los estados correspondientes, pero se le agrega un factor más de corrección, y es el siguiente. Se define el factor acéntrico y se dice que ese factor acéntrico es la diferencia entre ese logaritmo evaluado en la temperatura reducida de 0,7 y -1. A ver, esto para cualquier gas que cumpla con esta pendiente, este factor acéntrico que es W debería darnos 0. Pero a medida que nos alejamos de esa pendiente, este factor acéntrico empieza a tomar un peso más relevante, ¿sí? Sé que la explicación es intrincada, pero ahora llegamos a cómo usamos el factor acéntrico. El factor acéntrico lo vamos a usar de esta manera. Vamos a definir un nuevo z que va a ser función de un z0, que es el z que estudiamos hasta ahora, más el factor acéntrico por un z1. Este z1 también va a ser, se dice que se saca a partir de la correlación de Lie-Kessler y también es función de la temperatura y la presión reducida. Simplemente entonces, este término del factor acéntrico con este nuevo z tendrán sentido cuando nuestra molécula se aleje lo suficiente de esta pendiente, ¿sí? Entonces va a tener sentido cuando la molécula que estemos estudiando se aleje lo suficiente de esa esfericidad que definimos al principio de todo esto. Entonces, con esto una primera aclaración. ¿Dónde encuentran todo esto? El factor acéntrico W está tabulado, ¿sí? Lo van a encontrar en el mismo compendio que tienen ustedes, donde encuentran las constantes de Van der Waals, la temperatura crítica, etc. Van a encontrar en una columna también el valor tabulado para el factor acéntrico y es característico de cada sustancia. Entonces, si bien la explicación es todo esto que les conté acá y que la tienen que saber porque es parte de la teoría, ¿sí? A la hora de resolver un ejercicio simplemente recurren a la tabla de factor acéntrico, buscan el factor acéntrico para la sustancia, entran a la nueva correlación que van a encontrar de Lie-Kessler para Z1 que van a encontrar en las páginas 22 y 23 del compendio, sacan el nuevo Z, combinan los dos Z's, llegan a un nuevo factor de compresibilidad. ¿Y cómo lo usan? De la misma manera que el factor de compresibilidad anterior, P por B igual ZRT. Entonces, a partir de todo esto queda definida la premisa de Pitzer que dice que todos los fluidos que tienen el mismo valor de factor acéntrico poseen el mismo Z a iguales valores de temperatura y presión reducida. Lo que hace es agregar una variable más que es, no solamente me interesa a qué distancia me encuentro del punto crítico, sino que además me interesa también esta desviación que está relacionada con la presión de vapor, la falta de esfericidad y todo esto que denominamos factor acéntrico. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.